No es la primera vez que se hace una adaptación de la historia de David. Es más, después de Jesús creo que es uno de los personajes de los que más películas hay. David y Goliat, el rey David, la serie de David, la serie de Reyes que habla de la vida de David. Incluso estamos a puertas de ver el mayor proyecto animado sobre David. Es una historia ya muy vista y que ha sido contada de todas las maneras posibles, pero entre todas esas películas o series, La Casa de David se destacó en muy poco tiempo, siendo una de las series más vistas en Amazon Prime al momento en que se estrenó. Yo en un primer comienzo no vi la serie porque no tenía Amazon Prime, y bueno, la historia de David no es que me llame mucho la atención, pero cuando terminé de ver la quinta temporada, recordé que esta serie existía y me animé por verla, y la amé. Es todo lo que yo busco en una serie bíblica: buenos personajes, narrativa sólida, pequeños detalles, buena adaptación de las escrituras y sobre todo, el respeto por la misma. Vamos a analizar todos los aspectos que tiene esta serie y cómo en mi opinión es una de las mejores cosas que se ha hecho en mucho tiempo. La serie empieza situándonos en un contexto en donde Israel ya tiene un rey, su primer rey, Saúl, nombrado por el último de los jueces y el primero de los profetas, Samuel, quien es enviado por Dios para quitarle el trono al hijo que tanto amó, ya que no había cumplido con su palabra de acabar con los amonitas en su totalidad. En cambio, convirtió a su rey en una burla para sus hombres, rey el cual no dura mucho, ya que Samuel acaba con él de la forma menos family friendly posible. En la Biblia se deja entender que con el tiempo un espíritu maligno se apoderó de la mente de Saúl, pero aquí es retratado como algo más macabro, como un castigo inmediato, ya que en el mismo momento que Samuel se va, Saúl empieza a perderse. La maldición de Saúl me parece de las mejores cosas que adaptaron, y en general, el rey cuando está cuerdo es un padre atento, un esposo cariñoso y un rey humilde que no olvida sus raíces. Pero cuando está fuera de sí, se vuelve irreconocible, loco por el poder y celoso por el trono, y su mente llega a ser su mayor debilidad, ya que por las palabras de Samuel, se tortura con la caída de su reino una y otra vez. Su paranoia aumenta desconfiando de todos y maltratando a sus seres amados, a tal punto que lo lleva a un estado crítico y estar al borde de la muerte. Pero bueno, aún falta para eso. Al mismo tiempo nos presentan a David, un joven rechazado que decide acabar con un león como venganza por la muerte de su madre. He visto que en su momento esta mujer alzó controversia porque en la Biblia la madre de David solo existe, y aquí tiene un rol un poco más importante, ya que ella será la clave para que David llegue a cumplir con su destino. Me gusta cómo David fue retratado, en un comienzo muriéndose de miedo por enfrentar no solo una bestia que lo puede matar, sino a uno de sus más grandes traumas, y a pesar de que se muera de miedo, la valentía replica en el coraje que tenemos para enfrentarnos a aquello que tememos. Con el león acabado regresa a su casa y su padre lo recibe con una cálida bofetada, pero él está feliz, porque por lo menos ese león no podrá dañar a su familia. David no es el típico niño que se esconde o es vulnerable. Una manera fácil de generar empatía hubiera sido que sus hermanos le hicieran bullying, pero en esa adaptación no. David se hace respetar, calla a sus hermanos cuando lo fastidian, le grita a su padre que lo deje ir a la guerra, como a sus hermanos que son unos cobardes por tener miedo a enfrentar a Goliat. Y a pesar de que en ocasiones a lo largo de la serie se encuentra en peligro de muerte, logra ingeniárselas para salir vivo de esta. Pero a pesar de ello, el personaje no es apático, no es despreciable, porque también nos muestra que es cariñoso con su hermana, ama a su padre, es devoto a Dios, inocente y vulnerable. Ya dije que a este chico no le falta coraje, pero no quiere decir que sea invulnerable. Hay una parte donde David está chingue, que quiero ir a la guerra, que yo también quiero agarrar una lanza y quiero agarrar una espada. Así que su hermano Eliab, para callarlo, lo lleva a una villa arrasada por la guerra, en donde se encuentra el rey de Gad, junto a un pequeño ejército. Su hermano logra derrotarlos a todos con una secuencia digna de películas como El Gladiador, mientras David lo mira con la cara de un niño que descubre que la guerra no es lo mismo que el Free Fire. David, a pesar de que en un futuro se convertirá en el mejor de Israel, no tiene base militar. Sería rarísimo que logre cargarse a uno de ellos. El personaje, a pesar de ser el elegido, no es grande en todo. Se cae, se rinde, tiene dudas y falla, pero aprende de ellas, madura y crece. Por la condición de Saúl, la reina decide tomar medidas drásticas, y por medidas drásticas me refiero a intentar matar a Samuel y a contratar los servicios de una hechicera para curar a Saúl, cosa que acabó muy mal.
Samuel, por orden de Dios, viaja a Belén y unge a David como futuro rey de Israel, lo que deja pasmados a sus hermanos porque pueden ser acusados de traición con el rey y puede acabar todo muy mal. Pero en ese momento, cuando pensaban esconder a David lo máximo posible del rey, la reina lo manda a llamar para que con su música calmara la atormentada mente del rey. Resulta que en una fiesta de bodas, la hija menor de Saúl, Mical, quedó cautivada por la música de David, y por el propio David, no nos vamos a mentir, en lo que de a poco logran conectar y se van enamorando uno por el otro. Mical es dulce, obediente y devota, a comparación de su hermana, Merab, que es más atrevida y rebelde. Por eso se siente menospreciada ante su hermana, ya que no se siente la hija favorita, pero en sus momentos también llega a ser cálida y delicada con las personas que quiere, como su hermana Isbosec, o a los que les causa intriga como David. Y a pesar de su negativa y a veces ser un poco apática, cuando llega el momento decisivo está ahí y no abandona a su padre, porque realmente lo quiere. Mical y Merab en sí son opuestas, pero se complementan una a la otra, están ahí como verdaderas hermanas, y me gusta cómo su personalidad está bien balanceada entre las dos, y cómo ninguna de sus personalidades llega a estar exagerada. Pero pasando con los otros hijos de Saúl, tenemos a Jonathan, que es el ejemplo del rey perfecto, obediente, recto, valiente y devoto. Tanto así que cuando el rey estaba perdiendo la razón, fue a buscar a Samuel para ver si podía hablar las cosas, y ante su negativa y al descubrir al nuevo ungido, le abre sus brazos, porque no es Samuel quien lo escogió, sino Dios. Pero por el otro lado tenemos a Isboset, que es todo lo contrario de Jonathan, rebelde, irresponsable y esclavo de sus pasiones que le costaron sus privilegios y fue expulsado de la casa real y desterrado a una tierra de bandidos en donde aprendió el arte de matar. Se volvió frío y aunque al final de la serie se muestre más decidido con un propósito, ser el rey que salve a Israel, no implica que esas pasiones hayan desaparecido y tomen un nuevo enfoque, la venganza y la preservación de la casa de Saúl. Pero bueno, eso es algo que veremos en la segunda temporada. El punto es que estos dos hijos de Saúl reflejan muy bien al rey también, su valentía y humildad junto a su rebeldía y terquedad. David se queda por un tiempo breve en la casa de Saúl hasta que el rey se dirige a él como si fuera su hijo y sucesor de su trono, y David, por el peso del secreto que carga, decide irse para no correr más peligros. Y la verdad que fue lo mejor, ya que en esa casa casi lo matan 2 veces en el mismo capítulo. Pero bueno, llegó el momento de hablar del gigante de Gad. Los gigantes son presentados en el primer capítulo como monstruos que causan destrucción y muerte allá donde vayan, y lo único que dejan son rastros de su presencia. El rey de Gad logra llegar a un bosque conocido como el Valle de los Gigantes, por la morada que hay en su corazón, una madre que dio luz a seres descomunales. El rey de Gad quiere vengar a su padre porque murió a manos de Saúl, y por eso reúne el ejército más grande que puede, conformado por las 5 naciones filisteas y su arma pesada, gigantes. En esta historia se abarca el origen de los gigantes en base al libro de Enoch, en donde los ángeles seducidos por la belleza femenina bajan a la tierra para unirse con ellas, y de esta unión nacen los gigantes, titanes de inmensa fuerza y gran resistencia. Para los hombres, dioses caminando entre la tierra. Por eso, al unirse con el rey de Gad, la madre de los gigantes quiere que Goliat se convierta en rey, ya que como un hombre podía reinar entre dioses. Ante la negativa del rey de Gad, Goliat y su madre se retiran, pero esa noche uno de los tipos que contrataron para matar a Samuel se rebela contra la casa de Saúl y acaba con la madre de los gigantes. Y Goliat, al creer que esto lo causaron los israelitas, se dirige hacia Gad para someterse a su rey y buscar venganza contra Israel. Me encanta cómo la serie abordó a los gigantes. En muchas adaptaciones los retratan como simples bárbaros, y aunque esto aquí también está presente, retrataron mucho su humanidad. Los gigantes son vistos a lo largo de la serie como dioses, justamente porque su madre los inculcó eso desde niños, que eran dioses en medio de los hombres. Pero estos seres son más humanos que divinos. Se quiebran, odian y se llenan de ira. Su vulnerabilidad recae en esa humanidad, y a pesar de parecer indestructible,
Dejarse llevar por la venganza y la ira terminará sellando el destino de esta historia. Me encanta cómo la serie logró hacer esto, lograr que tu antagonista tenga un motivo más grande para incluso empatizar con él. Es mucho mejor que el típico ja ja ja, soy un gigante, te voy a aplastar. Y esto no solamente aplica con los gigantes, sino con el rey de Gat, ya que muchos pueden empatizar con su dolor al perder a su padre y su deseo de venganza hacia el pueblo de Israel. Cuando Goliat entra en el campo de batalla, con tambores de fondo y haciendo retumbar el suelo, retando a todo Israel, logra sentir el mismo pánico que los soldados por lo imponente que se ve Goliat, y cómo logra que el espectador se sienta pequeño ante él. Esto lo vemos ante los ojos de Saúl, quien se trauma con esto y termina cayendo enfermo. David, por otro lado, sigue en Belén y recibe una visita inesperada, la de Samuel, quien habla con su padre y le dice que debe entregar a Dios lo más preciado que tiene, y esto era David. Así que con esto, y con el padre aceptando y dejando ir a su hijo, David se va al campo de batalla donde encuentra a Goliat y se dispone a enfrentarlo. Todos lo ven como una locura, pero el hecho de que el gigante desafiara a Dios hizo que algo despertara en su interior. Con el permiso del rey Saúl, David se prepara y, a pesar del miedo que tiene, se enfrenta al gigante. Esquiva una lanza, esquiva otra, pero una logra derribarlo, y a pesar de estar herido, logra ponerse de pie, esquivar una lanza y apuntar a la cabeza. Goliat ha caído. Israel celebra mientras los filisteos huyen y se lanzan a la batalla, mientras David permanece intacto ante tal hazaña. La Casa de David es una serie muy entretenida de ver. Es mucho más épica de lo que pensaba, es mucho más tensa y está enfocada a un público mucho más casual. Esta serie bíblica se destaca de las demás por la manera en cómo contó su historia, porque a pesar de que es una historia relativamente conocida, pudo impactar como si nunca hubieras escuchado de esta, y quedarse en la memoria de muchos, por la conexión con sus personajes, las escenas de acción, la música y las motivaciones detrás de cada acción. Ya que cuando vas a adaptar una historia a este formato, la historia muchas veces es lo de menos, ya que lo que más importa es el cómo contarás tu historia. Por eso The Chosen funciona tan bien, porque a pesar de ser la misma historia, nos entregan otras perspectivas de verla, nuevos matices, nuevas escenas, nuevos sentimientos y una excelente escala de grises, subtramas, guiños que harán que los fans de la Biblia reaccionen de esta manera y aquel público casual se quede viendo la serie porque es un producto de calidad, y eso es lo que falta mucho en el cine bíblico: calidad. La serie fue tan buena y rentable que estuvo en tema de conversación hacer de esta serie parte del canon del universo de The Chosen. Pero bueno, con la escena de David el pastor en la temporada 5 ya podemos llorar todos. Pero el punto es que estas historias se están volviendo a llamar el interés general por la forma en la que están contando estas historias. De una manera humana, épica y sobre todo, buena. Estamos a puertas de la segunda temporada, en donde al parecer subieron la apuesta y será aún más épica que la primera. Y con todo esto dicho, solo puedo calificar a La Casa de David como excelente y la manera definitiva de llevar una historia bíblica a la pantalla.